Muy buenas otra vez. Gracias a Academia Postal y a Jocar, estamos aquí dándoles el coñazo a todos ustedes. Y don Daniel metió una variable muy interesante, que son los hábitos, cambios de hábitos. Y yo decía antes del descanso si el administrador es capaz de modificar para que los administrados cambien. Dígame usted y centre usted un poco el tiro. A ver, por poner también un punto de coherencia en el tema, ¿no? Cuando hablamos de resistencia al cambio, es verdad, pero yo lo nombraría como resistencia a la usabilidad. Me explico. Cuando nosotros tenemos esto es muy fácil de usar. Hemos cambiado una cosa que le dábamos así vueltas y ahora le damos con un dedo, ¿verdad? Es fácil, ¿sí? Pues Hasta esto que lo estamos... consigues, no. Bueno. Pero también es verdad que nos hemos acostumbrado. Cuando hablamos de algo como lo que contaba Manuel, es simplemente acostumbrarse, pero a algo que sea más fácil de usar. Si tú piensas que ya es más complicado, hay una barrera, con lo cual, aunque ahorres dinero, el dinero en ese punto no es un ítem. O sea, no es un problema, no es una barrera, es que es muy complicado. Y esto nunca se hizo así y difícil será. Con respecto al tema de los recursos y cómo lo usamos hoy, que antes estábamos hablando, no solo es que sea una cuestión de cabeza, es que hemos a veces involucionado. Ejemplo, acordaros de las casas de pueblo que tenían las cuadras debajo, ¿verdad? Y encima todo lo que sería la vivienda. No necesitaban calefacción. Ahorro energético, ¿verdad? Es decir, lógica. Y con esa lógica, evidentemente hoy no tenemos cuadras debajo de las casas. Tenemos otra gente, pues. pero no es este el efecto, ¿verdad? Entonces, sí es verdad que esto, digamos que va evolucionando, pero ya se pensó hace mucho tiempo. Igual que los cascos que llevábamos, yo me acuerdo todavía de los cascos retornables, retornables, sí. ¿verdad? Ahora que es más barato hacerlos que retornarlos. No, se vuelve sí, a pero retornar. otro programa muy sí, pero interesante. eso es simplemente por un hecho de pintarse de verde. Porque realmente si fuera económico, si fuera económicamente viable, pero bueno, es igual, Vale. lo hablamos en otro programa. Pero me refiero, lo que quería era poner el punto de la usabilidad, es decir, si es más fácil de usar. Y luego, con respecto a dos cosas que comentasteis antes, el tema de la geopolítica, por supuesto. Es decir, ¿quién iba a decir a un panadero de Porriño que su negocio se iba al traste porque había una guerra en mitad de Europa y no le llega ni harina y su combustible cuesta 10 veces más? No puedo hacer pan. Qué básico, ¿no? Y eso pasa en otra esquina del mundo, aquí al lado. Pero no podemos decir que en otra esquina del mundo que a él su microentorno o su entorno más cercano no le afecta a esto, ¿no? Realmente. Y luego, cuando hablamos de generar energía, es que podemos generar energía que nos dé la gana. El problema es el transporte. El problema es que nosotros no generamos la energía. Ejemplo, Galicia. Tenemos un gran potencial eólico, pero ya no hablo del inshore, o sea, del onshore, sino del offshore. Es decir, todo lo que podemos hacer, aguas adentro, que ni se ve, lo que no se puede hacer es poner una foto en un periódico con las CIES y con un eólico tan grande como las CIES, porque entonces dices, Dios mío, qué horror, hasta lo veo yo. Pero si las tienes lejos, eso no lo vas a ver nunca, no va a molestar, probablemente el impacto medioambiental sea bastante menor que dentro, es decir, que en tierra, y puedes generar lo que te dé la gana. Primer problema, la legislación no está preparada para ello. Segundo problema, Galicia, da igual lo que produzca, no tiene corredor energético para poder evacuar la energía que puede exportar. Es decir, tenemos un tubito así para poder mandar todo esto. Es así. Y esto es un tema ya no de geopolítica, sino de política nacional. Es decir, ¿quién puede producir energía? ¿Quién puede ser, digamos, excedente o repartidor de energía? Y utilizar el recurso de una manera más apropiada. ¿Problema que tenemos con todo esto? Claro, cuando estamos hablando de independencia energética, por supuesto que necesitamos independencia energética, pero no, estamos en manos de tipos, vamos a intentar ser políticamente correcto, aunque bueno, yo soy poco convencional para esto, pero Oriente Medio maneja nuestro petróleo. Determinados regímenes, digamos, latinoamericanos manejan nuestro petróleo, ¿verdad? Y pueden definir el precio que les dé la gana a un criterio absolutamente arbitrario muchas veces, o puede parecerlo, aunque a lo mejor no lo sea. Y después hay unos señores que pueden montar una guerra en la cual, por cierto, hay unos señores rusos que siguen vendiendo el mismo gas de la misma manera. Es más, los gasoductos siguen pasando por Ucrania.
país que está en guerra con ellos, pero algo hay de dinero por en medio que lo evita. Sin embargo, pagamos bombas. ¿Vale? Entonces, esto también hay que dar una pequeña vuelta. Entonces, esa independencia energética que podemos tener lo tiene que dar no el combustible fósil, que está en pocas manos, sino que todos seamos capaces, uno, de producir nuestra energía o de autoabastecernos, por decirlo de alguna manera, utilizarlo con cerebro, y luego generar fuentes de energía que sean capaces de almacenar ese excedente. Hablábamos antes de baterías. Las baterías, evidentemente, es una solución, pero son complicadas por los materiales que usan y después caras y poco eficientes. Podemos almacenar en otro tipo de cosas, podemos almacenar en hidrógeno, podemos almacenar otra cosa sencilla. En las hidroeléctricas anteriormente, o los saltos de agua, algunos son saltos de agua inversos, es decir, son capaces de llenar agua, subir agua, ¿vale?, para cuando sea necesario poder utilizar, digamos, esa energía. Entonces, al final, esto es un tema, yo creo que más complejo, ¿no?, de lo que hablamos. Y ya como último punto, el sistema energético que tenemos de marcada de precios es diabólico. Es decir, lo hemos visto en el periódico, en el telediario, hemos sido todos expertos en el precio de la electricidad. Claro, es que el precio de la electricidad lo marca la última energía que entra, que es la más cara, que es el gas. Ah, que por cierto, lo controlan los señores que están en Rusia. Claro. Que además montan una guerra. Ostras, vamos a ser coherentes, porque al final una cosa es energía y otra cosa es dinero. Va ligado, evidentemente, pero no hay lógica muchas veces en lo que cuesta la energía con respecto a lo que se vende, con respecto a lo que cuesta producir. Con lo cual, por lo que está respondiendo, el administrador no sabe escuchar a sus administrados. No es que el administrador es absoluto, tiene demasiado poder. Esta es la primera cosa, creo yo. El administrado poca capacidad tiene de independencia energética, aunque podría tenerla más si pudiera ser, digamos, más universal o más, ¿cómo decirlo?, democratizado determinados usos o determinadas tecnologías, pero esto es una cuestión de tiempo. Yo creo que en breve, esto que se hablaba muchas veces, ¿no?, el apagón que puede... A ver, no es eso exactamente. Lo que puede pasar es que haya que derivar energía a otras cosas y tú tengas una energía deficiente. Porque recordemos que la energía va en voltaje. Y el voltaje, cuando tenemos una distribución con mucha gente, baja. Y cuando baja, las cosas dejan de funcionar. Y se estropean los electrodomésticos, las televisiones, no se cargan bien los móviles, y esto pasa. Industrialmente lo hemos vivido toda la vida. Cuando en un polígono llegábamos y teníamos, tú seguramente lo habrás vivido igual que yo, llegar a un polígono y una fábrica tener un voltaje muy deficiente y tus máquinas se estropeaban. Conclusión, todavía es peor, ¿no? Entonces, no hay una solución perfecta. La primera solución es la racionalización. La siguiente solución es la independencia en diferentes, digamos, puntos, ¿no? Es decir, como usuario, como país, como región. Yo creo que lo que le falta, por ejemplo, a Europa es una política energética comunitaria. ¿Tú crees que comunitaria sería mejor? Yo creo que lo hacemos en otras cosas. Mira, lo estamos haciendo con el agua en España ahora y porque es necesario. ¿Por qué? Porque se va a morir la gente de sed. Porque no van a poder plantar. ¿Y por qué? Porque no tenemos tiempo a montar potabilizadoras, o sea, desalinizadoras a tiempo. Es un ejemplo muy similar. Bueno, y porque las desalinizadoras al final consumen muchísimo más. Consumen bastante más que tener que pagar, digamos, el roto y el descosido. Claro. Fíjate, en este caso es más caro, ¿no? Por decirlo así. Yo creo que de todos modos, a ver, todo esto viene en cascada de arriba abajo. Primero, los últimos son los acuerdos de París, en los que hay un compromiso, ¿no?, de todo el mundo, un compromiso a nivel mundial de conseguir ahorro energético. Europa tiene sus... Menos la sexta parte del planeta, o la quinta parte del planeta, Bueno, que son los que dicen que conmigo esto no va. Claro, pero yo me centro más ahora mismo en Europa, porque al final es que si esperamos que también contribuyan los chinos... Perdona pues que te interrumpa, pero creo que la geopolítica en este momento juega un papel crucial, porque yo creo que no cruzamos la calle sin pensar geopolíticamente a día de hoy. Pero también hay mucho problema de fondo y más cercano, que a lo mejor es lo que vas a comentar tú. Pensando en la geopolítica, no hemos avanzado en el ahorro, no hemos avanzado en el uso eficiente de la energía, no hemos avanzado. Entonces,
pues a lo mejor tenemos que... Con respecto a lo que apuntabas antes, y en la línea de lo que hablamos, digamos que el administrador ha estado siendo reactivo siempre, ¿no? Pasa algo, cuando, como tú comentabas antes, el primer reglamento que tuvimos de calefacción fue en el año 82, que fue el RCAS, el Reglamento de Calefacción y Agua Caliente Sanitaria, y fue motivado a esa crisis energética del petróleo, porque antes podías quemar lo que te diera la gana sin ningún tipo de... O sea, era un despiporre. Empezó a decir que las calderas tenían que ser un poco más eficientes, tal. Y luego los reglamentos que hemos ido teniendo han ido ya en una línea más evolutiva y de mejoras, pero se han... hasta que realmente la Comunidad Europea empezó, porque como bien dices no tenemos petróleo, pero sí tenemos capacidad de generar electricidad. Entonces la Unión Europea siempre ha ido tendiendo... Pero no de transportarla. No, este ya, es un gran problema. claro, eso está claro, pero quiero decir que por lo menos nos han llevado una política de, digamos, de electrotecnologías y lo más renovables posibles. Todas las directivas que ha habido últimamente han ido en esa línea. Entonces quizás el legislador ahora está siendo un poco más activo e intentando anticiparse, pero como bien dice Daniel, o sea, hay la posibilidad de generar, pero no tenemos la infraestructura, es lo que decíamos antes. Tú ahora tienes todo el mundo un coche eléctrico, lo compramos absolutamente todos, y no, es que la red no es capaz de asumir ese tal. Entonces, bueno, oye, ¿qué pasa? Aquí entra un poco lo que hablábamos antes también del autoconsumo, ¿no? Como te pasa a ti en vuestra industria o como le pasa al vecino de una vivienda que lo tiene y tal. Hay una parte de esa energía que ya se está generando en el propio sitio, ya no hay que distribuirla a ningún lado. Estás dejando de consumir una energía que viene por la distribuidora. O sea, estás intentando paliar ese problema y dejar la red más libre. Pero aún así está claro que con los niveles energéticos que necesitan nuestras previsiones, hay un tema complicado de gestionar, ¿no? Por eso, todo lo que se pueda hacer en lo que es mejorar la generación y el punto de consumo, todo eso siempre es positivo. Pues mira, yo es que voy un poquito más a ras del suelo, voy un poquito más, porque sí que es cierto el problema de la geopolítica, la independencia energética, pero hablar de administrados y administradores, pero lo que es una realidad en el sector medioambiental y principalmente en las energías renovables es que actualmente Galicia es una potencia por toda la riqueza que tiene de mar, de viento, de todo, y hay más de 8 proyectos eólicos marinos y eólicos terrestres parados, no por un tema geopolítico, ni un tema de transporte, ni un tema de nada, sino por el sentir popular que no está bien visto, que todo el mundo quiere tener una factura de la luz más barata, todos quieren ser sostenibles, todo el mundo quiere energías renovables, pero no la quieren. Yo creo que es falta de comunicación. Fijaros, y me gusta presumir de esto, y ya os lo comenté. En verano me estuve en Vestas, en Dinamarca, en una zona donde los pueblecitos, cuyos nombres son impronunciables en estos momentos por mí, no había gasolineras de gasolina diésel, eran todas eléctricas. Y en la reunión con Vestas preguntábamos, lo que me importaba era saber cómo habían llegado a esa concienciación y a crear realmente la necesidad de que había que pasar del fósil a la parte eléctrica. Y había industrias, había una industria cervecera también importantísima que mueve camiones de gran tonelaje y bueno, ¿esos qué pasaban? Yo como parte de industria que tengo camiones de gran tonelaje también quiero saber, ¿no? Ahí sí que había un problema, pero era un problema que se hablaba abiertamente y que no se llegaba ahí. Evidentemente las baterías o la energía que necesitaban esos vehículos para moverse no estaba a mano de esas industrias. Es esa concienciación, es formar parte del cambio. De ahí el vídeo que hemos puesto. ¿Por qué hemos decidido empezar con eso? Porque es más fácil criticar que algo se ha puesto en un sitio, o hace ruido, o las aves, o no sé qué, que ir a hablar con las personas que están viviendo al lado. Normalmente quien critica es el que no vive cerca o no ha formado parte de esa decisión.
Y de ahí está nuestro principal trabajo. Y hablo ya desde los sectores de los ingenieros, del sector medioambiental, de los administradores y de los administrados. Es crear esa conciencia, hablar abiertamente y de una manera, con un lenguaje sencillo, como el que habéis estado, por ejemplo, vosotros utilizando hoy, que se entiende perfectamente la necesidad y el avance que es, hacerlo popular. Es que la energía renovable se tiene que hacer popular, porque tiene muchos beneficios. Y aún así, aunque los beneficios se vean más a medio y largo plazo, porque no se ve rápidamente esa satisfacción, ¿no?, de haber invertido, no hay otro camino. Es que no hay, mira, intenté, pero no encontré cuando se pusieron por primera vez los postes estos de los cables eléctricos. Seguro que también hubo un montón de follón, que por qué en su parcela iban a poner el poste de los cables de la luz. Era otra época. Pero ¿verdad que querían luz? ¿Verdad? Sí. ¿Verdad que yo quiero una calefacción que no me cueste? Claro, tú Más acabas de poner, por lo menos para mí, algo muy significativo, y aquí meto un poco el dedo en la llaga. La eficiencia eléctrica de la electricidad en las empresas. A una empresa no le plantees un plan a medio o largo plazo. La empresa quiere el beneficio ya. No, eso ya lo hemos pasado. Ya invertimos ¿Estás en segura? energías renovables. Claro que sí. También tenemos ayudas. Y hemos tenido antes nosotros ayudas que a lo mejor un particular. Bien. Pero muchas veces las inversiones... ves más la inversión a corto plazo en otras inversiones con un rendimiento más rápido, cuando te compras un evaporizador o cuando haces una inversión en aerotermia fuerte o en placas solares, evidentemente tu cuadro de amortización casi es más a medio largo plazo, igual que un vehículo. Cuando inviertes en un vehículo no es rápido, todo lo contrario. No, Antes porque tendrás averías que hayas amortizado el vehículo. Eso se sabe dependiendo de la inversión y del resultado. Que está comprobadísimo, y era lo que decía al principio, que está comprobado que realmente es rentable a medio medio plazo, ya no tanto largo. Y eso lo tenemos que llevar a nuestra vida personal, de nuestra casa, quiero decir, o de la segunda vivienda que tengamos. Lo que pasa que sí que es cierto que ahí tiene que llegar más al particular, pues fondos europeos, tienen que llegar otra gestión de ayudas para el cambio. Pues yo quiero que Quítame me impuestos. Para mí, ¿eh? Quítame impuestos. Yo creo que a veces Sí, es más también fácil. estoy de acuerdo de eso. a A mí tratar- también me gusta. tratar- Sí, tratar- tiene razón. A mí me Porque por gusta. las sobre todo en subvenciones tienes empresa. que tributar a nivel privado también. No, no, A no, nivel sí, sí, empresarial. No, es verdad. No, Pero no, que no es también un problema compro No, de los pero impuestos, ahí ¿eh? Daniel has dado con el dedo en no la es un problema de llaga. tributación, es un problema de que por alguna razón la legislación no está preparada para premiar al que se esfuerza. Exacto. Totalmente. La Entonces, legislación siempre claro, castiga al que no cumple. castiga al que no cumple y no premia al que se esfuerza. Si tú, por ejemplo, Efectivamente. consumes poco, te planteas una tecnología nueva, innovas, no me ayudes, quítame impuestos, que sería Sí, mucho pero, mejor, de alguna forma, es ¿vale? que da- y da- no hablo de impuestos de no, sociedades. pero es verdad, es un decir, dolor. quítame Oye, impuestos. si quieren de sociedades... No, Sí, pero para eso tienes que ganar pero a dinero. nivel particular es un Prefiero, dolor. ¿y si no lo ganas? Es un Porque dolor ver a veces. la energía que se ahorra es la que no se consume. Y si Claro. Pero no pagas impuestos y vosotros no actúas. imaginaros una comunidad de propietarios que haga una inversión de 100.000 euros, que tenga que pagar 21.000 de un impuesto cuando están haciendo algo que va a beneficiar Ahí al voy. país. A mí me da dolor de corazón Ahí cuando voy. veo esa Puede- última Y cifra. es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero. Es que Y- puede haber un premio a través de Del IVA, de cualquier quitar IVA. cosa, pero- Y luego fíjate, por poner un punto, fíjate hay una cosa, que es, y hablábamos del tema de la legislación. La legislación no está, hablabas de los eólicos offshore, no está preparada para los eólicos offshore. Este es uno de los principales problemas. No tenemos legislación coherente para poder hacer esto. Esta es la primera, la opinión pública, por supuesto. Pero luego, dos cosas curiosas. El Estado crea un Real Decreto de Eficiencia Energética para las grandes empresas, consumidoras, tal. Se crea una obligatoriedad de hacer auditorías energéticas, de gestionar todo esto. Vale, pero llega un momento en el cual hay gente que no la hace. No pasa nada. Yo no digo que volvamos otra vez al tema de palo castigo, ¿no? Es decir, o tirón de orejas. Coño, al que la haga bien,
He hecho la auditoría energética. Sí, señor, usted le vamos a quitar en el impuesto de sociedades tanto mil. Muy bien, gracias. Se acabó. No castigues, ya que no castigas al que no lo haces, hace el premio al revés. O sea, castiga al revés, castiga, si no lo haces no te premio. Bueno, pues oye, es mejor porque el que se esfuerza lo tiene. Y luego no está preparada la legislación porque tú, hablábamos antes de coches eléctricos, las gasolineras están obligadas a tener un punto de recarga. ¿Cuántos puntos de recarga están realmente abastecidos en las gasolineras que tenemos hoy? Prácticamente ninguno. ¿Por qué? Porque no hay capacidad para poder colocarlo. Ops. Entonces, es un problema de macheo, de evidentemente concienciar, pero sí educar al político, no vamos a decir al político, no sé, educar al administrador, ¿vale? Para que lo pueda empezar a gestionar. Si es verdad que muchas veces intentan hacer cosas y no funcionan bien. Recordemos cuando se premia a alguien por hacer huertos solares y los huertos solares producen de noche, ¿vale? Entonces llevamos lazarillo de Tormes en vena y a veces eso es difícil quitarlo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, a ver, en Alemania no pasaría. No, No, En no. Alemania se El propio pondrían alemán no se le colorados ocurre hacer eso. y devolvería el dinero, el alemán que lo haya hecho. No, y Es muchos una otros cuestión de países. nuestra cultura, muchas veces. Pero bueno, No aquí es no nos van a quitar impuestos, que tienen muchas cosas que pagar. Pero yo creo que no, es que para poder avanzar y para poder hacer cosas, pasa lo mismo que, por explicarlo de alguna manera, con el I+D, es decir, tienes que dar facilidades para que se puedan hacer. Porque si no, no lo vas a acabar. Si tú no digo que castigues al que lo haga malo, porque decían prohibir, castigar, qué malo es todo. Vale, venga, va, seamos todos buenistas. Pero por lo menos al que lo hace bien, premialo o dale ventajas. Pero ¿cuántos fondos europeos se están quedando sin repartir por culpa de que la gente no los pide? También es cierto. Yo no creo que ya solo sea eso. Yo creo que muchas veces, y esto desde Ageinco lo hemos vivido además, formamos parte de una federación mucho más grande a nivel español, en la que agrupamos muchísimas más empresas en el tema de la ingeniería, y tenemos interlocución con el Gobierno central. Y entonces hemos estado con las comisiones de transición energética, digitalización, fondos europeos. Y una de las cosas que a ellos les pasa, bueno, podemos hablar horas, ¿no?, de esas visitas, pero el feedback que tuvimos nosotros es no tenemos manos suficientes para coger el dinero y poder organizar. Es decir, estamos cogiendo puñados de dinero con los dedos abiertos y se nos escapan. ¿Por qué? Porque no tenemos recursos para poder gestionarlos. Es decir, no puedo utilizar dinero para tener recursos para gestionar el recurso dinero. O sea, es curioso, ¿no? Entonces ese era el principal problema. Entonces, cuando hablamos de que hay fondos que no se reparten, es porque la tramitología de todos esos fondos, y no estoy ni justificando ningún color, la tramitología de esos fondos Es tan complicada. es tan compleja porque el dinero público hay que garantizar, por decirlo de alguna manera, su fiabilidad de uso, y es tan complicado para evitar fraude que es muchas veces tan lento que no llegas. Otras veces por desidia, es verdad. Pero sí es verdad que es verdad. es muy Tienes toda- complejo. ahí le has dado en un Es punto- muy complejo la tramitación. Y a nivel. A ver, si queremos justificar una subvención nosotros, por eso digo, olvidémonos de subvenciones, inyección en vena directa. Es decir, me lo hago bien, quítame impuestos. Ya está. Si es que al final es lo mismo, va al mismo saco. Entonces, el problema es que toda la tramitología que tienes que hacer por una subvención es tremenda. Lógica, porque tiene que ser justificable y garantizable que ha habido una aplicación de ese recurso a lo que se ha pedido, pero sí es muy compleja. Perfecto. Bueno, nos quedan 5 minutos. Nada más. Nada más. Con lo cual, si no te importa, la señorita, que Pues- haga un pequeño resumen de su participación. Que estamos en una tierra rica en recursos naturales ilimitados, que debemos ser conscientes que la tendencia es a utilizarlos responsablemente y para darnos también una independencia de otras energías que sí que son limitadas y que nos falta eso, conciencia, que hay muchas cosas que están paradas porque aparte de políticos y situaciones en el resto de Europa, falla esa conciencia de que hay que dar el paso. Y Fallamos. estoy con Daniel en que nos reduzcan los impuestos. Eso todo el mundo. Más que las Eso todo el mundo. subvenciones.
Don Manuel, Pues que es un tema súper amplio, como hemos visto hoy. Solo hemos dado 2 pinceladitas, es imposible en 1 hora cubrir todo. Ha sido una charla muy agradable y muy ilustrativa, yo creo, y espero que la gente haya aprendido alguna cosa, o que si hemos conseguido sembrar una semillita de interés y de qué tal, pues ya que aquí no podemos hablarles más, nosotros personalmente, pues yo me brindo a cualquier vecino de Vigo que se pase por nuestras oficinas y le explicaremos cualquier aspecto que ellos necesiten sin ningún tipo de problema. Claro. ¿Dónde estáis? Nosotros estamos en Villanorte 42. En Villanorte 42, aquí en Vigo. En Vigo, sí. a lo de Vialia. Exacto, al lado Salen de del Villanorte, halo y ya lo una ven. zona magnífica ahora mismo, sí, sí. Y don Daniel, ¿tú qué conclusión sacas y qué tip le puedes dar al público, sobre todo industrial de empresa? Sentidillo. Sentidillo. Ya está, no tiene mucha más para dejar ya espacio a los demás, pero sentidiño. Esto sí es una cuestión de pensar, no tiene más. A ver, los ingenieros somos demasiado lógicos a veces, pero estamos viendo números, estamos viendo dinero, estamos viendo normativas todos los días. Es decir, somos una mezcla de muchas cosas. Es decir, estamos al servicio de la sociedad para que esto pueda ser permeable y transmisible, ¿no? Es decir, yo creo que a todos los profesionales nos pasa que cuando aprendemos algo, si es a través de un recurso de la sociedad, tenemos la obligación de devolvérselo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, pues como yo pienso, y no tiene que ser todo el mundo así, pero sí es verdad que hay mucho desconocimiento en todo esto y seguimos abriendo el grifo para lavarnos los dientes y dejarlo correr. Y nos vamos de casa y dejamos la luz encendida y estamos en la habitación de un hotel y ponemos la tarjeta de otra cosa para que no se me apague el aire acondicionado. Eso, entonces, sentidillo. Perfecto. Y don José Ramón, háganos un poco A ver, un balance. Yo sí, intentaré hacerlo rápido, No, pero para ti yo hemos para mí dejado casi 2 minutos. hay 2 cosas. Una, primero, la educación en el uso de la energía. Yo creo que se necesita más comunicación, se necesita informar a la gente, y después hay otra cuestión, que es que esto nos llega en cascada y nos llega desde la ONU, nos llega desde los acuerdos de París y de otros anteriores, y la Unión Europea ha dictado unas directivas que están ahí, que tienen dinero detrás que subvenciona las inversiones que haya que hacer para conseguir mayores ahorros, pero uno primero es el que cada uno tiene que ahorrar energía, porque hay una cosa que no hemos dicho, es la energía que se consume en España. El 25% de la electricidad se consume en los hogares, pero el 75%, cerca del 75%, se consume en la industria. Por tanto, claro, si nosotros a nivel particular conseguimos ahorrar de ese 25%, pues algo estamos haciendo. Y luego la industria, que seguramente la industria necesitará de inversiones para conseguir ahorros de ese tipo o mayores, pues tiene la opción de optar a esas ayudas. Y las ayudas, para mí, el rebajar los impuestos es una subvención. Viene por otra vía, pero es una subvención. Yo no soy muy partidario de bajar los impuestos a todo el mundo, porque eso es café para todos, y a lo mejor si al que hace la inversión le das la oportunidad de reducir sus impuestos, pues es una manera de subvencionarlo. Pero reducir los impuestos es café para todos y da igual que hagas que no hagas inversiones, ¿no? Entonces yo ahí soy un poco más opositor al tema de reducir porque sí los impuestos, ¿no? Y después, en el tema del gas natural, los hogares consumen únicamente el 5% del consumo en España, o sea que el 95% es de la industria. Por tanto, claro, a quien hay que apoyar es a la industria para que pueda implementar instrumentos que le permitan ahorrar. Pero es que tenemos que ahorrar, no, lo decía yo antes, y vosotros que lo habéis coincidido conmigo en que es así. Europa no tiene energía, por tanto tenemos que hacer. Y entonces no podemos pararnos en que si es legislador, que si hay que hacer cosas y tenemos que ir rápidos en conseguir. Hablabas tú antes de los parques eólicos en el mar. Portugal ya nos está ganando, ya tiene, incluso los ha puesto hasta en un pantano, está poniendo en un pantano paneles solares, ¿no? O
O sea que ya hay países que van muy por delante de nosotros, y nosotros todavía estamos diciendo que si no tenemos inversiones, que si el papeleo es muy engorroso y tal, pues, joder, pues el papeleo hay que hacerlo. Yo, la última ley sobre la eficiencia energética, yo leía el otro día que se había consultado al sector. Otra cosa es que le hayan hecho caso, ¿eh? Pero que se había consultado. Entonces, hay que hacerse oír, pues hay que hacerse oír. Yo he estado en la Comisión de Sanidad unos cuantos años en Madrid, en la COE, y a mí cuando me llamaban para plantear una ley que afectaba a la sanidad, pues yo me peleaba porque no se hiciesen caso, ¿no? Entonces, pues habrá que ir por ahí. Lo siento, caballeros y señoritas, pero el tiempo se nos echa encima y lo único, dejar una última cita: la energía ni se crea ni se destruye, pero su uso correcto hará que dejemos un futuro más estable para las generaciones venideras. Que tengan buena semana y nos vemos dentro de 15 días.